durante la semana voy a seguir hablando de este tema, de la duda. Es un tema que parece muy sencillo, pero la duda juega un papel muy importante y es una de las armas preferidas del diablo, la duda. Tiene muchas, pero la duda es una de ellas. Tan es así porque él sabe que sin fe es imposible. Es imposible. Entonces, desde el principio de la creación, o el primer encuentro que se mira del diablo con la raza humana, lo primero que mete es duda. Con que Dios les ha dicho que no puedes comer de todo árbol. Luego la duda, la intriga. Y cuando él mete la duda, o cuando él trata de sembrar la duda, él va a mirar a ver cómo es que reaccionas tú, o cómo reacciono yo. Entonces, ¿cuántas veces has dudado o te ha faltado la fe? ¿De qué es de lo que has dudado? ¿De qué he dudado yo muchas veces? ¿Te ha faltado, hermano, la fe en un momento crítico? Porque la fe es probada. La fe no es probada cuando las cosas van bien. La fe es probada cuando las cosas van mal. La Biblia dice en Hebreos 6:1 que es un rudimento. Se los leo para aventajar. Si alguien apunta, está bien. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces la fe tiene diferentes etapas. La fe no es algo que te la da Dios y ya está en sus máximos niveles o en su máxima expresión. Desde niño nosotros podemos ver que la fe va siendo desafiada hasta llegar a creer que puedes andar en bicicleta sin las dos ruedas de apoyo. Y así va creciendo la fe, creciendo la fe, y llega un momento en que la duda te puede tocar a la puerta para estudiar la carrera. ¿Qué estudio? Esto, aquello, lo otro. Trabajo, estudio, ¿qué hago? ¿Voy a poder o no voy a poder? Entonces llega la duda y te toca. ¿Esto va a funcionar? ¿Esto no va a funcionar? Parece que no. Le dije a Marco que me ayudara con parte de un video. Mire, nada más, dura poquito. Esto es algo que ya lo miramos la semana pasada, pero sentí que lo necesitaba ver usted hoy y recordar esta parte. Evites el problema, yo joda con otra personalidad. Ay, me pegaste a mí. No es así. Ya supo, ¿no? Que no lo queremos aquí, ¿sabes? ¿Ya entendió, pastor? Órale. Váyase de aquí. Sí, hazte tantito para que salga. Tranquilo. ¿Ustedes creen que yo iba preparado ese día para que nos echaran los instrumentos a la calle? Pero la fe es desafiada, pues, a ver dónde están puestas tus esperanzas, dónde está puestos tus ojos. Porque si las cosas fueran sencillas, entonces Jesús no hubiera tenido que venir a morir en la cruz para rescatarnos. Entonces hoy quiero hablar acerca de todo esto. En ese momento yo dudé. ¿Por qué? Porque ya nos llamábamos Vida Abundante Internacional. Y decir Vida Abundante Internacional cuando apenas estás levantando la tercera congregación y una de ellas ni siquiera se llama Vida Abundante, alguien que viene y te pide cobertura, etcétera. Entonces llega el momento en que escuché muchas voces, hermano, de gente que estaba al lado mío y de pensamientos que llegan. Es que yo te dije que no rentaras allí. Es pastor, le dijimos, es que yo desde el principio, y empiezas a escuchar muchas voces, hermano, muchas voces, y es bien complicado, y te dan ganas de no seguir adelante. ¿Y sabe cuál era lo más difícil ahí? Calmar a los hermanos que andaban conmigo, pues.
para que no se agarraran a trompadas con los 4 que nos estaban echando las cosas a la calle. Y ahí recordé a nuestro Señor Jesús cuando lo fueron a prender, ¿qué iban a hacer sus discípulos? Luego Pedro sacó la espada, dijo, no, mi maestro no me le va a hacer nada, y le tiró a la cabeza, pero se sacó y le mochó la oreja. Entonces calmar a la gente, porque no todos los que estaban ahí conmigo estaban a la altura o al nivel de fe para ser probados, pues. Y si se fijan, al que se dirigieron fue a mí. Ya entendió, pastor, me dijeron, no lo queremos aquí. O sea, esas palabras, hermanos, son fuertes, son difíciles. ¿Por qué? Porque está siendo desafiada tu fe. ¿Crees o no crees? Porque fuimos exhibidos. Esa es una avenida que se llama Benítez López, Federico Benítez López, una avenida grande en Tijuana. Esa entronca con el Boulevard Díaz Ordaz, como el Forjadores de aquí, o el Lavasol, o no sé cuál será de los dos más importante, pero haga de cuenta, exhibido, de tal manera que le hablaron a mi hijo el mayor y le dijeron, oye, no sé qué está pasando con tu papá, dice que le están aventando los instrumentos a la calle. Fuimos espectáculo de todos. Fue a las 7 de la tarde en Tijuana, cuando todo mundo va saliendo de sus trabajos y está el embotellamiento. No sé si me explico. Es una vergüenza, pero no se compara con la vergüenza que pasó nuestro Señor cuando lo exhibieron en una cruz, desnudo, entre los ladrones, siendo el justo. Entonces la duda no debe de tener lugar en nuestro corazón. Mire, les dije que es un rudimento, es un misterio también. 1 Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué el misterio de la fe? Porque nunca sabes cómo van a probar tu vida. Es un misterio. Es un misterio en el cual de repente tu fe va a ser probada, porque uno no tiene la oportunidad de escoger en qué va a ser probado. Es un misterio. Ahorita pueden estar las cosas bien y mañana se tornan turbias, violentas. Hoy puedes tener paz y mañana te es quitada. Hoy puedes estar en medio de una tormenta y de repente se para el Señor y le dice al viento, calla, o que dice, obedece, y se torna en grande bonanza. Es un misterio esto. Es una coraza. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En la armadura de Dios habla del yelmo de la salvación. Es un escudo también. En Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es un fruto también. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero entre ellas el quinto es la fe. Es un espíritu también, dice la Biblia. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es un don. 1 de Corintios 12:9 dice, y a otro es dado el don, dice, es dado a fe por el mismo espíritu. Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y ahí hay un problema, porque la Biblia dice que al que pide, se le da. Al que busca y al que toca. Eso quiere decir que la puerta está cerrada. Y la Biblia dice que abrieron la puerta de la fe. Entonces, cuando la gente ve la puerta cerrada, no haya escapatoria, no toca pues. Hay ocasiones que se cierran todas las puertas, porque Dios quiere que esa puerta de fe se abra. Pero las vemos cerradas, pues no vemos por dónde.
Y es bien importante. Por eso dice que cuando vayas a orar, dice, entra a tu cámara y cerrada la puerta. ¿Cuál? La puerta de la fe, esa que se abrió. Ciérrala para que no entre la incredulidad y haya intimidad entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que te van a hablar siempre. Entonces, a la medida que nosotros vamos creciendo, vamos conociendo cada una de estas dimensiones de fe, cada una de estas facetas, y algunos ya lo convirtieron ya se convirtió en ellos en un don. Es un regalo. Que tienes fe, crees y nadie te detiene, nada te detiene. No miras, no pones la mira en las cosas de la tierra, en las de Dios, y Dios va abriendo las puertas, desafiando cosas, desafía tu mente. Entonces le digo, yo sé que el ministerio Vida Abundante está siendo probado, hermano, porque es un ministerio que produce pastores, es un ministerio que produce evangelistas, es un ministerio que está produciendo profetas, maestros. Por eso su vida no crea que es de ojis que está siendo usted probado. Y si usted es probado, imagínense cómo me llegan a mí, pues. Ni Marco ni Moni saben en veces, ni mi esposa se da cuenta. Yo me encierro en mi cuarto y ahí me pongo a estudiar y digo, haz adrede, y más adrede, y más adrede, porque veo las puertas cerradas, pues, incluyendo la mía, que yo la cierro. Y no bajo más que a comer, y a veces ni siquiera a comer porque me suben la comida al cuarto. Porque si su vida está siendo tentada, está siendo probada, ahí en el video que usted vio, Dios estaba viendo a ver cómo era mi reacción ante esa situación. Si me agarraba a trompones con los tipos que no me faltaban ganas. También soy de mundo, no creo que bajé del cielo en un pesebre, no, también traigo mi historia. Pero ahí está desafiado si escuchas o si comes el árbol del bien y del conocimiento del bien y el mal, o del árbol de la vida que es Cristo. O sea, viene a ser probada, a ver cómo es tu reacción en todas las cosas. Entonces, todo comienza, hermano, las etapas de la fe que nosotros vamos experimentando a lo largo de nuestra vida cristiana comienzan en Lucas 17:4. Hay un pasaje muy revelador donde nos dice el Señor, cuando está explicándole a los discípulos, dice el verso 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, porque está preguntando que hasta cuándo le voy a perdonar yo al que me ofende. Si 7 veces pecare contra ti, dice, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, dice. Verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, les dijo, como diciendo, para poder perdonar necesito que mi fe aumente para poder creerles, ¿no? Porque la fe es una creencia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo que no miras. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, ok, ya tengo la fe. Es el grano de mostaza, dice que es el más pequeño, ¿no? De todos, las semillas que hay. Aquí lo tengo, vamos a pensar. Es una Halls, pero usted imagínese que es un... Acuérdense que la historia la estoy contando yo, ¿eh? Haga de cuenta que es un grano de mostaza. Ya lo tengo. Tengo esta fe. Pero la segunda acción está en Mateo 13, verso 31 y 32. Ahí el Señor dice, ¿qué debo de hacer yo con ese grano de mostaza que ya traigo en mi mano? Mateo 13, 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo
y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿cuál es la siguiente acción después de tener el grano de mostaza en tu mano? Siémbralo. Va a llegar un momento que ya no lo vas a traer en tu mano. Esta es la tierra. Ya no lo ves ni aquí, ni lo ves ni ahí tampoco. Desapareció de tu vista. Entonces tú debes de creer que ese grano de mostaza va a brotar, va a germinar, va a crecer. Y después se va a convertir en un árbol, dice ahí. Pero si por miedo a que se lo coman las hormigas, los aves que se comen, entran a la siembra y se comen la semilla cuando la siembran, que se lo coma alguna plaga, te quedas con él en la mano, de nada sirvió. Porque es necesario, aunque habla del trigo, que el grano de trigo caiga a la tierra y muera. ¿Sí? Es necesario, aunque este es un grano de mostaza, pero debe de caer y morir. Entonces todo comienza como un pequeño grano de mostaza. Así comienzan las cosas. Ahora, nosotros de repente vemos que cuando tu vida es probada, porque voy a hablar ahorita de cómo se prueba la fe, cómo se desarrolla la fe. Porque podemos tener una congregación muy grande, pero de pura gente que no tiene fe. Y ahí pues es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando una vez tú has crecido en la fe, entonces tú impartes, porque tenemos un ministerio de impartición. Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6, él llegó a la hora al tiempo de la oración, a la hora novena, dice la palabra, y en la puerta de un templo llamado La Hermosa se encontró con un paralítico que estaba ahí. Y Pedro le dijo: no tengo oro, no tengo plata, de lo que tengo, de esto te voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, le dijo. Entonces damos de lo que tenemos. Entonces, si tú has madurado en fe, impartes la fe. Pero ahorita vamos a hablar toda la polémica que rodea la fe. Porque si tú eres un hombre que ya maduraste, si soy un hombre que he experimentado la fe, te voy a dar palabra de Dios para que tu fe crezca. Y ahí es donde está el problema. Por eso muchos no crecen en la fe. Mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, sálvalos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, ten misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No está hablando necesariamente de la ropa, está hablando de la vestimenta, de una vestimenta contaminada, un ministerio contaminado. Ahora, el problema con una persona que duda o que siempre está dudando es que ahí ya hay un problema en su corazón. Por eso duda. Entonces necesita ser tratado. Por eso es que vienen las zarandeadas. A Pedro le dijeron: el diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y el trigo se zarandea para quitarle el tamo, para quitarle las impurezas. Por eso es que viene a zarandear el diablo la iglesia, la vida de cada persona, los matrimonios, las empresas, las familias, los ministerios, lo que usted quiera y guste, se viene a zarandear. ¿Para qué? Para quitar todo aquello que no sirve o lo que estorba. Entonces dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, versículo 8. Les leo ese versículo, se los voy a leer en un par de versiones para que usted vea la comparación o la amplitud, ¿verdad?, de este versículo. Dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos, dice, como el corazón suyo. Dice la Serafín de Ausejo en Deuteronomio 28, dice: después los escribas volverán a hablar al pueblo y dirán: ¿hay alguno que tenga miedo y sienta desfallecer su corazón? Que se vaya y vuelva a su casa,
para que no desfallezca como el suyo el corazón de sus hermanos, como diciendo, para que no contamine a los demás. Por eso el Señor siempre fue muy cuidadoso. Hay una situación ahí cuando va con la hija de Jairo y le dice, la niña no está muerta, le dijo, está dormida. Y la gente se empezó a reír y les dijo, ¿saben qué? Échenlos para afuera, vámonos. Y nada más se quedó los padres de familia, que se supone llamaron a Jesús porque creían en él, ¿sí? Y se quedó Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué no están los otros 9? Porque no estaban a esa medida de la fe. Y cuando se quedaron ellos 6, 7 con la niña, dice que la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, esto es a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó, se incorporó, resucitó. Entonces, esto es porque sacó de la casa a los que no creían. Ahora, ¿qué es sacar de la casa a los que no creen? No le platiques a toda la gente lo que estás haciendo, porque hay gente que se va a reír de ti, hay gente que no cree en ti. Entonces, guárdatelo para ti. Dice la Biblia que María guardaba muchas cosas en su corazón, porque no las entendía, dice. Cuando fueron por él al templo, dice, y no entendieron lo que les decía cuando le dijo, en la casa de mi padre me es necesario estar. No entendieron, dice. Eso ya se los prediqué el domingo, ¿recuerdan? Les hablaba del entendimiento. No entendían ellos. Y María, dice, guardaba las cosas en su corazón. Entonces, hay cosas que también se guardan, aunque las creas, guárdalas en tu corazón, porque hay gente que se va a burlar de ti, va a burlarse de tus promesas, va a hacer que dudes de tus promesas. Quiero poner las bases para ir ampliando el tema. Entonces, la duda puede llegar a muchos límites según le des la oportunidad. Mire, de los nacidos de mujer, ¿quién es el más grande de todos? Juan el Bautista. Él, en el libro de Juan, cuando vio al Cordero, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en Mateo 11, verso 2, ayúdenme si lo tiene, verso 2 y versículo 3, Mateo 11, verso 2 y verso 3 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque en los momentos donde tu fe es desafiada, puedes dudar de ti y puedes dudar de Dios también. ¿Será de Dios esto que estoy haciendo? ¿Estará Dios metido en esto? ¿No será que soy yo el que estoy haciendo las cosas? ¿Usted cree que yo no pensé eso cuando los platillos, siervo, sonaban ahí ya están tirados, la batería se rompió? Si vieron una de las tomas, está la batería ya tirada y hay una hermana recogiendo los fierros. Pero fue un escandalazo, hermano, se cae un platillo y es un mitote el que se escucha. Así lo aventaron, entonces lo que decían las hermanas, danos chance, nosotros sacamos las cosas, pero ellos querían amedrentarnos, pues. ¿Entiende? Y ahí llega la duda acerca si lo que estás haciendo es correcto o si Dios está en el asunto. Juan el Bautista, el que presentó a Jesús en un momento donde su fe era probada, dijo, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Es que no se supone que él a eso vino, a presentarlo, a preparar camino delante del Señor? Él venía a eso, a prepararlo para cuando él llegara, dice, y no nomás uno, sus caminos, dice Lucas 1:76. Él vino a preparar los caminos del Señor. Todos los caminos por donde él transitó, él los vino a preparar. Una voz que clamaba en el desierto, una voz que estaba impuesta a la prueba, un hombre que se comía al devorador, se comía las langostas, él se las comía. Sí, o sea, en otras palabras, masticaba vigas y escupía clavos. Eso es lo que está diciendo de Juan. Se comía las langostas. Este problema yo me lo como. Y miel silvestre, unas revelaciones bien salvajes. Ese hombre dudó de sí mismo y de su Salvador.
Y la Biblia también habla en otras ocasiones, en Judas 1, ahorita lo dejamos más pendiente ahí. Entonces, la Biblia menciona que hay diferentes etapas de la fe. Les dije que empieza con una semilla, pero ya la tienes y entonces hay que sembrarla. Y después, cuando nace la semilla, pues no nace fuerte. Dicen la otra que se convierte en un árbol que hasta las aves del cielo, ¿verdad? Dice, hacen nidos ahí, pero no en una planta pequeña, no. Por eso, mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, verso 1. Recibid al débil en la fe. El que apenas va creciendo, recíbelo. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree, la palabra es pisteuo, y el pisteuo primero es tecnón, ¿sí? Luego paidón, luego neanisco, ¿se acuerda que les he explicado eso? Y el cuarto es pisteuo, ¿sí? Esos son los que creen. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él pisteuo no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el creer no es para todos. Para los pisteuo es que Jesús vino a morir. Así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, aquel pisteuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que los que no creen se van a perder, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí dice, en esta parte, dice, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces estamos viendo aquí que es una tendencia. El débil no puede comer cualquier cosa, come legumbres. Ahora, fíjese en qué orden están las legumbres. Las legumbres están en el segundo plano, es el segundo lugar, y es por eso que Dios miró con desagrado el sacrificio de Caín. Porque lo primero que se presentaba era una ofrenda animal. Por eso dice la palabra que nos ruega a nosotros, ahí mismo en Romanos, pero capítulo 12, 1 dice, os ruego pues por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿sí? Santo, agradable a Dios, que es vuestro raciocismo, un culto razonable. Si yo a usted le regalo unos zapatos del número 45, es irracional, no le van a servir. Si usted a mí me regala un trajezote enorme de aquí a allá, mire pastor, para que predique, no va con mi talla, no es razonable que usted me regale eso. A lo mejor lo voy a recibir, pero le voy a decir, el hermano, a lo mejor después de ahí vienen las tortas, ¿no? Para que lo llene, ¿verdad? Pero es irracional. Cuando dice que es vuestro culto racional, es vuestro culto razonable. Cuando tú presentas a Dios un culto, es primeramente tu cuerpo en sacrificio vivo. Después viene el fruto de labios. Pero el que come legumbres solamente es el que solamente puro fruto de labios. Y puede llegar a caer en este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, ¿cuál es la idea? El que es solamente de labios juzga al que come de todo. Así dice, el que come legumbres juzga, dice, al que come de todo. ¿Por qué lo juzga? Porque no entiende. Y porque no ha vivido experiencias en las cuales tú dices, yo sé lo que se siente. Pero como ya comiste de eso, ya viviste de eso, entonces ya no lo juzgas. Los que tenemos hijos mayores de 18 años, el juicio se detiene hacia los hijos de los demás. Porque dices, no, porque yo todavía no sé para dónde. ¿Sí? Porque tienes una experiencia de que muchas veces los hijos no han caminado rectamente o han tenido un fracaso. Entonces tu vida ya no juzga. Solamente dices, híjole, pues que Dios lo bendiga, ¿no? Y que a nosotros no nos olvide. Pero una persona que solamente habla y no tiene la experiencia, porque el sacrificio vivo no es lo que hace primero, es nomás puras legumbres, pues, lo que hizo Caín. Ese es el fruto de labios,
¿sí? Es la verdura, era la segunda ofrenda. La primera era animal, la segunda era vegetal y la tercera es mineral. Por eso aquí en la iglesia primero tu vida la presentas como sacrificio vivo delante de Dios, después das fruto de labios, es sacrificio de alabanza, es fruto de labios que confiesa su nombre, y después das como propusiste en tu corazón. Viene la ofrenda mineral, ¿me entiendes? Y después viene la palabra de Dios, la respuesta de Dios a tu vida. Entonces, dice aquí que el que es débil, dice recibir al débil en la fe. Está pequeño todavía. Y la Biblia dice que en cuanto el heredero es débil, es niño, dice Gálatas 4:1, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No hay diferencia entre un esclavo y él, aunque sea señor de todo. ¿Por qué? Porque todavía traes aquí la mentalidad de Egipto, que es donde el Señor te sacó, nos sacó a nosotros de las tinieblas de su lado admirable. Traemos todavía la mentalidad. En nada difiere, sino que es puesto bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, cuando no entiendes muchas cosas, las juzgas. Por eso, en el capítulo 14, verso 10 del libro de Romanos, el que estamos leyendo, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces ya miramos que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Por eso aquí a la hora de juzgar les dice: ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Si tú comes legumbres, ¿por qué juzgas al que sí come de todo? El otro, el que come, uno cree que se ha de comer de todo, porque al que cree, todo le es posible. Entonces nosotros muchas veces lo que no entendemos lo juzgamos, lo condenamos. Y eso pasaba con el Señor. Cuando les hablaba, estuve predicando la semana pasada acerca de los entendidos, y mencionaba eso. Ahora, otra de las cosas que debemos de saber es que la fe es personal. Y una vez de lo que tú tienes, de lo que tú desarrollas, de eso compartes. De lo que tengo te doy. Pero la fe es personal. La fe es personal. Mire lo que dice en Romanos capítulo 14, verso 22. Ese versículo se lo voy a leer en dos versiones distintas, la Reina Valera y la Dios habla hoy. La fe dice que es personal. Dice así: ¿tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dios habla hoy. La fe que tienes, guárdala para ti mismo delante de Dios. Dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. ¿Cuál libertad? Con la que nos hizo libres. Por eso dice: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Por eso el que cree, al que ya desarrolló la fe, ¿sí? Al que desarrolló la fe por el Espíritu, el que la fe ya es un don en él, entonces él conoce dónde están los límites y camina con libertad donde otros van rígidos por la inmadurez. Entonces dice aquí: ¿tienes fe? Dice: bienaventurado, dice, el dichoso aquel, dice, en que usa su libertad sin cargos de conciencia, que no se está dando golpes de pecho cuando decide algo. ¿Sí me entiende? Ahora, la duda es pecado. Ya en el verso 23 del mismo capítulo 14 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso habla de la convicción. Por eso le decía: hey, ¿cuántos de ustedes tienen miedo o son pusilánimes? Regrésense a su casa para que no estén metiéndole dudas a los demás. Y es por eso que el Señor tenía círculos de personas, 12, 3 y 1. Y en ocasiones solo Él y el Padre estaban. Pero había ocasiones que había uno que se recargaba en el pecho, que era Juan, que fue el único discípulo que lo miró, que lo vio morir.
3, a los que les confiaba sus tristezas, que era Pedro, Juan y Jacobo, que ya he predicado demasiado de esto. Entonces, la fe también se prueba. Dice Primera de Pedro 1, verso del 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados con el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿tienes fe? Pues va a ser probada con fuego. Cada etapa de tu fe va a ser probada con fuego, como se prueba el oro. Cada etapa. Somos 10, somos probados. Subimos a 20, vamos a ser probados. Subimos a 50, vamos a ser probados. Subimos a 100, vamos a ser probados. Una iglesia, eres probado. 2 iglesias, eres probado. 3 iglesias, 4 iglesias. Sí, cada vez que abres una congregación nueva o que unges pastores, tu vida va a ser probada. El ministerio va a ser probado. Cada vez que pasa esto, y esto es lo que debemos de entender, porque no te sorprendas cuando te sucedan estas cosas. Ahora, Primera de Pedro 4:12 confirma lo que les estoy diciendo. Verso 12 y verso 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Imagínate nada más, porque fíjate lo que dice: gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Que diga, ¿cuántos padecieron por mí? Aquí estoy, Señor. Con la cara en alto, aquí estoy, Señor, gracias por ese privilegio que me diste de padecer contigo por tu obra, así como tú padeciste. Pero como le digo, como la fe es un misterio, no sabemos cómo viene, pues. Un día es probada con finanzas, el otro con enfermedad, el otro en tu matrimonio, el otro en la empresa, el otro en la escuela, el otro en la iglesia. Eso es una serie de pruebas, una serie de sufrimientos. Está el culto y yo estoy parado ahí, Señor, y veo que falta uno. Señor, bendícelo y apresura sus pasos. Ya cuando llega digo, gracias, Señor, qué bueno que ya llegaron. Y estás cuidando a la gente. Hey, bendícelo, Señor, guárdalos, cuídalos. No habían venido, ya llegaron, qué bueno que están aquí, etcétera, etcétera. Y el alma de uno está en un hilo en ocasiones. Pero aquí estamos, pues. Mire, vamos más adelante. Como la fe se prueba como oro, nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con las enseñanzas. ¿Por qué con las enseñanzas? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Ahí dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de estas herejías que son introducidas encubiertamente? Que niegan al Señor. Tal parece como que si un día diga, no, es que Cristo no me salvó. No es así. Todo evangelio que te hable de pura prosperidad es una herejía destructora. El evangelio de Cristo es el evangelio de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para la gente que se pierde es locura.
Entonces el evangelio de la prosperidad, hermano, ya niega tanto a Jesús, que es tus pensamientos, son tus planes, es la forma en que tú escalones tu vida, cómo te proyectes, y eso es humanismo, y eso se está metiendo en la iglesia. 5 pasos para llegar a la prosperidad. Su familia en perfecto estado en 16 días. Señor, 3 años y medio y se le fueron todos, ¿o no? Tuvo que ir a buscarlos al mar otra vez, de donde los había encontrado. Allá va otra vez, ya sabía dónde andaban. Te lo saqué del Kumbala, güey, el Kumbala otra vez por él, ¿no? Se la llevaba en el 2 de bastos, a ver, pum. O sea, eso es lo que dice. Lo fue y los encontró en el lugar donde los había encontrado primero. Y no modo que digan que Jesús no era un buen maestro. Y estos con herejías hablan de, tú puedes, vas a tener éxito. Pues sí, pero el éxito tiene un precio. ¿Sí? El éxito tiene un precio. Y para poder tener vida, tienes que morir primero. Pero te ofrecen una resurrección sin muerte, ¿sí? Un nombre más grande sin cruz. Y es imposible. Por la humillación en la cruz, por la humillación hasta lo más bajo, muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tú para arriba, no, tranquilo. Para crecer hacia arriba hay que crecer hacia abajo en humildad. Y eso a nadie le gusta. Por eso a Pedro, cuando le dijeron, el diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo, le dijo, pero oré por ti, le dijo, para que tu fe no falte. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por quién me tomas? ¿Sí? Porque había demasiado ego en Pedro. Entonces, cuando una persona te pide un consejo y tú le das el consejo de la palabra y le dices que tenga fe, te dice, no, fe sí tengo, pero no tienes. O la que tienes no te alcanza. Entonces necesitas que esa sea probada para que la legitimes, y entonces viene más fe para tu vida. Y no solamente fe, viene paciencia. A mí me han dicho, pastor, ¿cómo le hace para aguantar eso? Pues tuve que aguantar a estos que me aventaron las cosas a la calle. Y he aguantado muchas cosas. La prueba de tu fe produce ¿qué? Paciencia. Y es por eso que esperas al Señor, aprendes o maduras de tal manera que esperas el tiempo de Dios. Esperas pacientemente. Esperé a Jehová y oyó mi voz y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pero es pacientemente. ¿Qué es lo que uno quisiera? Ya, Señor, dame paciencia, Señor, pero ya. Le dice, ya, necesito paciencia, Padre. Ya. No va a ser así. Va a ser a través de la prueba de tu fe. Seguimos adelante. La fe te va a ayudar a resistir. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 al verso 10. Pedro da una descripción de cómo es que podamos aumentar la resistencia en nuestra vida. Capítulo 5, verso del 6 al 10 dice: humillaos pues, eso a nadie le gusta, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, Él, no yo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes ¿en qué? Y si resistimos al diablo, dice la Biblia que de vosotros ¿qué? Huirá. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero aquí dice cómo se resiste: en la fe. Así es como se resiste, creyendo y no dejando de caminar a pesar de lo que veas. Entonces el diablo va a huir. Dice resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos somos probados. Unos decimos, otros no decimos, ¿sí? Unos pedimos ayuda y a muchos, y otros pedimos ayuda a pocos, ¿sí? Pero todos pedimos ayuda.
Jesús le pidió ayuda a Dios, por eso él oraba solo. Hay ocasiones que maduras que solamente tú y Dios ahí, Señor. Tú y yo, Padre, dime lo que sea, aquí estoy, para cuidar la fe de los demás. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él afirme, fortalezca y establezca. Sabemos que la fe produce paciencia, se los leo. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ajá. Es el mandamiento. Oye, te veo feliz. No, bro, anoche no dormí. Vea que vecino me apedreó la casa. ¿Qué hacías tú? No, pues yo me reía mientras apedreaban mis ventanas. Ahí dice, tened por sumo gozo. Y la verdad, en la palabra gozo, nosotros la entendemos como alegría, como felicidad. Y gozo es una actitud, un fruto del Espíritu, que en el mundo se conoce como una persona proactiva. Y un carnal se le conoce como una persona reactiva. Digo, y si esa palabra se permitiera, Dios nos llama a que seamos gente proactiva. Llueve, aquí estoy. Truena, aquí estoy. Hay, aquí estoy. No hay, aquí estoy. Eso es un proactivo. Un reactivo, no. Es que hizo mucho calor, es que hizo mucho frío, es que me dolía la cabeza. O sea, reaccionan como los termómetros. Debemos de ser como los termostatos. Nosotros regulamos la temperatura, no la temperatura nosotros. Ellos se conviertan a ti, ¿qué dice? Y no tú a ellos. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña respecto a esto, pero aquí dice, ten por sumo gozo, gózate, dice, cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que seas una persona cabal en ti, no que hables a medias, no que sirvas a medias, no que alabes a medias, sino que alabes en espíritu y alabes también en verdad. Seas cabal. El 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor, porque no es agradable, a Dios no le agrada una persona que no tiene fe. Es imposible agradar a Dios. Por eso pides algo, cree que lo vas a recibir, pero no cuando abra los ojos ya va a estar la canasta de la despensa ahí. No es así. O sea, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, si no hubiéramos desmayado. Por eso aquí dice, al final del versículo dice, pero pídalo con fe, no dudando. No dudes, pídelo. ¿Qué estás pidiendo? Obvio, debemos de ser congruentes en lo que pedimos, porque ¿para qué quisiera yo un helicóptero ahorita? Digo, de ahí sáquele muchas cosas. ¿Es congruente pedir un terreno o no? Hay cosas que son congruentes, pero también si dices, bueno, si todavía no, apenas nos estamos agrupando, ¿para qué no echamos un tercer compromiso si primero hay que establecer este? ¿Sí? Por eso habla de pensar con cordura. Vamos más adelante, dice. Les decía al principio que la duda ha sido de las herramientas más eficaces. Incluso la usó, esa herramienta de la duda, la usó con nuestro Señor Jesús. Dice Mateo 27:40, nada más para que vea hasta dónde llega la duda y no, cuando toque a su puerta no le haga caso.
Hágale caso a la palabra. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le dicen. Y no solamente esa vez, en el desierto también fue y le dijo: si eres hijo de Dios, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, la duda siempre. A ver, tú que eres pastor, tú que eres hijo de Dios, tú que vas a una iglesia, tú que te congregas, y empieza a hacerte dudar. Pero nuestro Señor no dudó y le contestó: no solo de pan vive el hombre. Porque la palabra de Dios es la que transmite vida. Eso dice: mis palabras son espíritu y son vida. Eso dice la Escritura. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Pero escuchamos otro tipo de voces que traen muerte, traen duda, para desestabilizarte. Por eso es que debemos de tener muchísimo cuidado en evolucionar en la fe. Y la fe se evoluciona cada vez que es probada. Voy a terminar ya. Hay duda en la palabra también. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Lo tiene. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo extraviaron a Eva? Diciéndole: primero vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzarse la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Así la extraviaron, siendo el árbol de la vida, que era el que estaba ahí, ¿no? De ese sí podían comer, pero ¿de cuál no podían comer? Del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y a la mujer le pareció bien, porque primero le dicen: con que Dios os ha dicho de todo, que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Le dijo: no, de todos podemos comer menos de este ni le vas a tocar. Entonces ya él le aumentó y empezó a dialogar. Sí, y a ti no te conviene, ni a mí, altercar con el diablo. Dice la Biblia: resistidlo, no alterques con él, no te va a ganar. Él es el otro aquí, hombre. ¿Usted cree que no vas a ver todos los pasajes que usted y yo nunca hemos descubierto, o que Dios no nos ha revelado? Él ahí andaba. Él ahí andaba. Entonces, uno va naciendo prácticamente. Él conoce el origen de nuestra familia. Él sabe las maldiciones generacionales que fueron sembradas. Él conoce su niñez. Él conoce todo lo que está enterrado en su inconsciente, cosas que usted no se acuerda, que sucedieron de los meses a los 3 años o a los 2 años, donde no hay registro aquí evidente, no está en el consciente. Cosas que sucedieron a un niño que lo bautizan con una gallina negra a los 8 meses él no lo recuerda, pues, mas sin embargo está presentado tampoco Jesús recordaba, si así se puede llamar, si así se le puede decir, que a él a los 8 días lo fueron a presentar al templo. Quedó en su inconsciente, aunque sabiendo que él era Dios encarnado, podemos entender que no, pero cualquiera de nosotros, ¿quién se acuerda cuando, a qué hora? En el vientre, desde el vientre, él sabe qué pasó. Él sabe si tu madre te rechazaba porque no se quería embarazar de ti. Él sabe si tu papá te rechazó cuando se enteró que tu mamá estaba embarazada. Él sabe todo, pues. Entonces él va a llegar de acuerdo al mapa y a las características que tiene de tu vida, y va a buscar la manera de cómo hacerte caer, pues. Por eso no te conviene. Mejor come del árbol de la vida, que es Cristo. ¿Por qué digo que es Cristo? Porque él dijo: mis palabras, ¿qué dijo? ¿Son qué? Son espíritu y son vida, dicen mis palabras. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 33. Mire: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol.
¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? El fruto es lo que hablas. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Sí? Del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. De toda palabra ociosa, termina diciendo esto. Que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por sus frutos los vas a conocer, no por sus obras. Estas son las obras, los frutos es lo que hablamos. Entonces, si él dice que por el fruto se conoce el árbol, por sus palabras se conoce el árbol, y él dice, mis palabras son espíritu y son vida, ¿qué árbol es? El árbol de la vida. Es el árbol de la vida. Pero ¿a cuál árbol nosotros nos acercamos más? Al del conocimiento del bien y del mal, la sabiduría del mundo. Si queremos usarlo como sombra y figura, la gente cree más en lo que dicen las noticias, cree más. Entonces, uno está esperando muchas veces que la gente venga, pero antes de venir a preguntar una palabra de Dios, la gente busca por todos lados. Y Dios se enoja por eso. Porque tienes que buscar en su palabra, porque esta es la única que te produce vida, es la única que te va a hacer crecer. Desead como niños la leche espiritual, que es la palabra de Dios, que dice no adulterada. Esta es la que te va a hacer crecer, esta es la que te va a hacer tener dientes para que puedas masticar alimento sólido. Esta es la leche que produce el calcio, que te va a hacer que tu osamenta crezca fuerte. Que crezcas en estatura, porque también debemos de alcanzar la estatura de un varón perfecto. No es solamente venir a la iglesia y no, debemos de crecer. Debemos de crecer en el Señor, debemos de crecer en la fe, porque nuestra fe está siendo probada y si no pasamos las primeras pruebas, entonces ¿cómo podemos hacer para conquistar lo demás? Miren, voy más adelante. El enemigo siembra dudas. Mateo 13:24, ahí dice, hasta el verso 26, ahorita se los leo. Mire lo que dice. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían, los hombres, dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué es cizaña? Cizanión es la palabra en griego, que es un grano falso. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Es intriga, es un grano falso. Por eso dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que expresa tu boca? El diablo sabía que quitándole a Job lo que tenía, iba a maldecir a Dios en su cara. Es decir, mal de Dios. Juan el Bautista, en lo poco que pregunta, dudó y dijo, si es él o hay que preguntar si esperamos a otro o qué. ¿Qué no lo presentaste pues tú? ¿Qué no presentas tú a Jesús? ¿Tú no le presentas a Cristo a alguien? Pero después no sabes si en realidad creer en Dios o no creer en Dios, porque le he pedido tantas veces, le he rogado tantas veces y no me contesta. Y la gente llega a tener duda. Y lo peor es que cuando su fe es probada, se van de la iglesia. En lugar de venir más adrede. Tráete la carne arrastrando. Eso es el carácter que Dios quiere ver. Aunque te arrastres. Y se los voy a decir con la Biblia. Mateo 15, verso 26 al 28. Hay una mujer que tenía un problema muy grave. Tenía una hija que tenía un problema con un espíritu inmundo, el cual el Señor no le hizo caso porque quería tratar con ella.
desde el principio, dice el 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba o gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, ¿qué? Como quieres. Imagínense, grande es tu fe. Es un nivel de fe distinto que le dice: hágase contigo como quieres. Porque eres capaz de humillarte, de buscar a Dios, aunque no hayas encontrado respuesta en los primeros pasos. Sigue persistiendo, sigue tocando, porque te van a abrir, porque es una promesa de Dios. Al que toca se le abre, aunque veas todas las puertas cerradas, sigue tocando, sigue tocándole: Señor, aquí estoy. Porque hay una parte aquí bien importante en Lucas capítulo 18, donde el Señor hace una pregunta, y sabe que esa pregunta está hecha para el tiempo del fin, para este tiempo. Capítulo 18, verso creo que desde el 1 al 8, hay una parte donde el Señor dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Fíjese bien. ¿Y no qué? Hermano, no desmaye, siga orando, que a su tiempo va a cosechar. Fíjese, también le refirió Jesús otra parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, les dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman en el día, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese, esta parte se me hace bien interesante, porque aquí vemos varias cosas. Orar sin cesar, es orar siempre. No desmayar, esto es: no te canses de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no hubiéramos desmayado. Si un juez injusto, nada más porque no lo estuvieran enfadando, dijo: le voy a contestar a esta mujer, ¿cuánto más Dios? Dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Esto quiere decir que es continuo, pues. Clamas a Él, y no solamente, también meditas en su ley, que eso, que para que todo te salga bien, dice: en su ley meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Pero también es clamar de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Me sorprende. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabía que el Hijo del Hombre está cercano a su venida. ¿Va a hallar fe? ¿Va a encontrar gente sirviéndole? Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabes qué? Yo no quiero ser de los muchos, yo quiero ser de los pocos. Y si es posible, de los escasos, que son los fieles. ¿Sí? Los muchos, las multitudes, seguían a Jesús por el pan y por los peces, pero solo sus discípulos. Y aunque les hablaba fuerte,
Él dijo, ¿sabes qué? ¿A quién vamos a ir? Le dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero cuando una persona está pasando por una prueba fuerte, no le puedes decir nada, porque todo te lo toma mal. Hay una parte en la palabra cuando Jesús iba caminando en el mar. Creo que está en el libro no sé si está en Mateo capítulo 14. Dice que cuando iban caminando en el mar, Pedro se hundió. Y cuando se hundió, el Señor lo tomó de su mano. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Le dijo. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó, o sea, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando tengas un problema, busque a su pastor, busquen a su pastor, busquen a su pastor. Su pastor les va a agarrar de la mano y le va a decir, ¿por qué dudas? No me voy a tratar con pinzas, con amor. ¿Por qué dudas? Aumenta tu fe. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Dice que lo subió a la barca, y hubo gran calma. La unción pudre los yugos, dice la Biblia en Isaías. ¿Y si te acuerdas por dónde baja la unción? Que no se te pase, eso te va a llevar a crecer. Yo siempre te voy a llevar a pastos verdes, y si yo no te hago caso, yo tengo un problema con Dios muy fuerte. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, que no están para cuidar al rebaño, para darles comida a su tiempo. Si yo no te atiendo, nunca pienses que estoy demasiado ocupado. A las 3 de la mañana, si me llamas, ahí voy a estar, pero no me hables para preguntarme qué día es hoy. A la hora que me llames. Por eso estoy de tiempo completo. Busca a tu pastor. Tu pastor te va a decir, te falta fe, porque eso dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y te va a dar palabras, te voy a dar palabra de Dios para que aumente tu fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha permitido dar un paso más adelante en la fe, de tal manera que de lo que tengo, de eso te voy a dar. Quizá no te voy a tratar bien. Si quieres que alguien te diga lo que te gusta, ve al árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Quieres palabras de vida eterna? Acude al buen pastor y él te va a dar palabras de vida eterna. ¿Cuáles son? Estas. Yo no te voy a decir cosas que estén en un libro, te voy a decir lo que dice la Biblia, porque esta es la palabra que produce la vida. Esta es la que te da alimento, esta es la que te va a hacer crecer. Toda palabra es instruida por Dios, útil para enseñar, para hacer que el hombre crezca, que se desarrolle, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a decirme, Dios ya tiene una palabra de mí para ti, de tal manera que no te vayas vacío. Hazlo. No andes como oveja que no tiene pastor. Tienes pastor. Tu fe necesita crecer. Tu fe necesita crecer. No sé, sí sé que muchos de aquí están pasando por tiempos muy difíciles, pero ¿quién no lo está pasando? ¿Quién no lo está pasando? Pero te está convirtiendo en lo que no eras antes. No te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar. Pónganse de pie, mis amados. Voy a seguir con el estudio el día martes. Póngase de pie en esta hora, y si hay alguien que necesita oración, pase, vamos a orar por usted.